Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Traemos en esta mañana una corta meditación, pero que sea conforme a la voluntad de Dios, amén. Porque yo quisiera dar nada más una corta meditación, a 20 minutos a media hora, pero que se haga la voluntad de Dios en esta mañana, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, capítulo 21. Gloria a Dios. Y el pastor enseñaba anoche de cómo nosotros tenemos que pelear por la bendición. Y él decía por la bendición del bautismo del Espíritu Santo. Pero primero él decía tenemos que creer. Y él decía la iglesia no cree a Dios. Y entonces nosotros tenemos que, si recibimos esa enseñanza, entonces nosotros tenemos que decir, Padre, yo te quiero creer a ti, en el nombre de Jesús. Así como tu siervo te cree y tiene fe en ti, que yo también, Padre, la gloria. Amén. Entonces, aquí vamos a ver, amén, en esta corta meditación, cómo el Señor da bendición al pueblo de Israel. Y que el Señor nos ayude en esta mañana. En el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice así en Josué 21:43, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Puedes tomar su lugar, amado hermano, aleluya. Ya oramos, gloria a Dios, para que el Señor nos ayude en esta mañana. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo hasta ahora he recibido una grande bendición, hermanos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y tuve el privilegio de estar orando por cada familia. Y yo iba desde los que se sientan aquí, los que se sientan acá y los que se sientan allá. Y a veces como que se le escapan algunos, ¿verdad? Porque hay unos que están allá, que no se sientan ni aquí ni allá, no, que están allá en el sonido y se le escapan algunos. Pero el Señor me ayudó en esta mañana y puse a muchas familias, muchos jóvenes, muchos niños a los pies del Señor con peticiones especiales. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces aquí vemos cómo es que el Señor, Jehová, cumple una promesa, un juramento que hizo a Israel. Amén, gloria a Dios. Pero antes de entrar en la meditación de estos versículos, aquí estábamos leyendo Josué, hermanos, y entonces antes de llegar a este punto donde dice que poseyeron y habitaron en ella, en esa tierra que él había jurado, miremos unos ejemplos. Amén. Y está Caleb, y muchos saben esa historia de Caleb, ¿verdad? Porque Caleb viene y se presenta delante de Josué y le dice: dame esta tierra, porque tú te recuerdas que cuando venimos como espías, el Señor prometió que me iba a dar esa tierra. Y era un monte. Y entonces, en ese monte, hermano, todavía habían ciudades que no habían sido conquistadas. Todavía estaban ahí los enemigos, ahí estaban encerrados en esas ciudades. Y Caleb llega delante de Josué a pedir esa tierra que todavía no estaba conquistada. Y Caleb le dice: yo soy hombre de guerra, le dice, todavía entro y salgo. Y entonces Josué viene y le dice: tómala, esa es tuya, porque Dios se lo había prometido a Caleb. Y por eso viene Caleb delante de Josué a decirle: recuérdate que Dios me la prometió a mí. Y viene Caleb y empieza a luchar por esas ciudades. Y en una de las ciudades principales, Caleb dice: el que tome esta ciudad, yo le voy a dar a mi hija. Y vino y la tomó Otoniel, que era el hermano menor de Caleb. Y Caleb le dio a su hija como esposa. Y nos recordamos muy bien de este pasaje de la Biblia, porque Otoniel le dice a la hija de Caleb, le dice: pídele las aguas de arriba y las de abajo. Amén. Y viene ella
y le pide las aguas de arriba y de abajo a Josué, a Caleb, perdón, y Caleb se las da. Y Caleb conquista esas ciudades, pelea por ese territorio que Dios le había prometido cuando era espía, y la toma, amén, la toma, y es de Caleb. Pero de ahí viene también en la repartición, este es otro ejemplo, viene la media tribu de Manasés, y vienen delante de Josué, y Josué les da ciudad, les da territorio, pero ellos le dicen, somos un grande pueblo y necesitaban más. Entonces Josué les dice, tomen este monte, pero ese monte también tenía ciudades que no estaban conquistadas, todavía no habían sido derrotados esos enemigos. Y Manasés, a lo contrario de Caleb, porque Caleb creyó a la promesa que Dios le hizo cuando era espía. Caleb creyó a esa promesa que Dios le había dado hace ya más de 40 años y siguió creyendo que Dios se la iba a dar. Pero viene la media tribu de Manasés, a lo contrario de Caleb, le dice a Josué, primero le habían dicho que ellos eran un pueblo grande, ¿verdad? Pero cuando Josué les da ese territorio extra que no está conquistado, ellos le dicen, ay, pero es de que ahí habitan esos enemigos y ellos tienen carros de guerra de metal, ellos son muy fuertes. Y vemos ahí lo contrario entre creerle a Dios, porque era lo que estaba enseñando el pastor este viernes. ¿Cómo cuando tú le crees a Dios, Él te da la bendición, hermano? Amén. Cuando tú le crees a Dios, Él te va a dar la bendición. Y Caleb creyó y mantuvo esa promesa por más de 40 años. Y creyó a Dios y obtuvo lo que Dios le había prometido. Amén. Entonces viene la media tribu de Manasés y dice, es que esos enemigos tienen carros de guerra y con carros de guerra y hechos de metal y empiezan a poner ahí excusas, ¿verdad? Pero Josué, como era un siervo de Dios que le creía a Dios, hermano, le dice, no, ustedes van a poseer esa tierra, ustedes los van a derrotar, y los inyecta de fe, porque a veces así es el pueblo, ¿verdad? El pueblo no cree, pero gracias a Dios cuando tiene un siervo de Dios que cree, un siervo de Dios que tiene fe. Y yo por eso le pedí al Señor en esta mañana, y le decía, Señor, así como tu siervo en este lugar tiene fe, que nosotros también tengamos esa fe, que nosotros también creamos, amén, hermano, que no seamos esa iglesia que no le cree a Dios. Porque Él hizo ese énfasis. La iglesia no le cree a Dios. Y entonces somos incrédulos. Y miramos lo grande del problema. Miramos lo gigante, ¿verdad? Y ahí estaba Israel, ¿verdad? Y salió Goliat y miraban al gigante. Pero no miraban el gigante que estaba detrás de ellos. No miraban que el que estaba con ellos era más gigante, era más poderoso. Y David, que era un siervo de Dios, que le creía a Dios, amén, aleluya. David no se puso en un espejo y dijo, ay, qué pequeño soy. No, hermano, él sabía que el que estaba con él era más grande, aleluya. Y le iba a dar la victoria contra ese gigante que venía. Y es que así tenemos que ser nosotros, hermano. Tenemos que tener fe, aleluya, que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo, amén, para darnos la victoria. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el pastor aquí está, dándonos la palabra, instándonos a creer. Entonces, nuestra oración tiene que ser, Señor, que yo te crea. Señor, que yo tenga la fe de ese siervo. Así como, hermanos, cuando Elías iba a ser tomado, le dice a Eliseo, ¿qué quieres?
Y Eliseo dice, una doble porción de tu espíritu. Nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces nosotros también, hermano, nosotros pidamos, Señor, la fe que tienes en tu siervo, yo la quiero también. Yo quiero esa fe, yo quiero creerte, Señor. Yo no quiero ser incrédulo. Yo quiero creerte, Padre de la gloria. Yo quiero creerte, Señor, aleluya. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos agradarle a Dios, tenemos que creerle. Tenemos que tener fe en sus promesas, amén, para agradarle. Aleluya, gloria a Dios. Entonces tenemos muchos ejemplos aquí en la palabra de Dios, pero esta es una corta meditación. Entonces, entremos ya al 43. Ya que dimos esta introducción. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el 43, de esa manera, mira, solo hay una manera en el reino de los cielos. Solo hay una forma. En inglés dirían, there is only one way. En el reino de los cielos solo hay una manera, solo hay una forma, solo hay un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, amén. Y la única manera es a través de Jesucristo. Aquí dice de esa manera, de esta manera. Tendríamos que leer todo Josué para ver cuál fue la manera que Dios les dio, amén. La manera. Porque yo les decía a mis hijos, es con la guianza del Espíritu Santo que sabes esa manera, que sabes ese camino. El camino es Jesucristo. Pero ¿cuál es esa manera, hermanos? Porque es muy grande, aleluya, para nuestra mente. Pero el Espíritu Santo nos puede ayudar. Porque mire, hermano, cuando ellos cruzaron el Jordán y fueron hacia Jericó, el Espíritu Santo, Dios les dio una manera para conquistar Jericó. Y esa es la manera de Dios siempre. A la manera de Dios, no es a mi manera. Yo quiero, hermano, que entendamos en esta mañana que no es a mi manera, no es a mi forma, no es lo que yo quiero. Solo hay una manera en el reino de los cielos y ese es Jesucristo. Amén. Si tú quieres estar en esa manera, hermano, entonces tenemos que ver a Jesucristo. ¿Cuál es la manera que Dios quiere, hermanos, en el reino de los cielos? Y él dijo, yo soy el camino, yo soy la manera, yo soy la forma. There is no other way. No hay otra forma, no hay otro camino, solo a través de Jesucristo. Entonces tenemos que ver a Jesucristo. Y él decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces tiene que haber mansedumbre y humildad en nosotros, hermano. Y otra manera, porque es una corta meditación y tengo que avanzar. Y él decía, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y sirvió a todos. Y le lavó los pies a sus discípulos, hermano. ¿Y qué otra manera, hermanos? Él decía, yo no hablo mis propias palabras, yo hablo las palabras del Padre. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. No tenemos que venir y dar nuestra propia opinión de nuestra mente, sino tiene que ser el Espíritu Santo que nos guía, amén, a dar una respuesta. Yo a veces yo me quedo callado y con mi mente en blanco. Si el Espíritu Santo no me dice nada, yo no digo nada, hermano. Es mejor quedarse callado que estar uno inventando, amén. No, entonces tiene que ser el Espíritu Santo ayudándote en cada momento. Esa es la manera. Solo es Jesucristo. Pero Jesucristo también nos amó, hermano, hasta la muerte. Él nos amó con un amor eterno. Esa es la manera de Dios, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Porque Él, cuando estaba en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercedió por ellos en la cruz, hermanos. Y esa es la manera de Dios. Y ahí tú puedes leer la Biblia y vas a ver la manera de Dios. El Espíritu Santo te va a guiar, hermano. Amén. La manera de Dios es Jesucristo. Y para nosotros
hacerlo a la manera de Dios, tenemos que estar dentro de Jesucristo. Y ¿sabes qué? Para estar dentro de Jesucristo nosotros tenemos que apartarnos de contaminación del mundo. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que dejar el odio aparte. Tenemos que perdonarnos, tenemos que amarnos, tenemos que tener misericordia los unos por los otros. Porque somos fallones, hermano. Somos fallones. Y por eso yo leí Isaías al principio. Porque cuando estaba en la Santa Cena, les cuento aquí un testimonio cortico. Pero yo estaba viendo que a cada rato se me venían en mi mente malas palabras. Y dije, ¿por qué se me están viniendo malas palabras? Pero el Señor te ayuda. Y el Espíritu Santo dice, oh, por estos videos que estás viendo. Y yo miraba unos videos donde llegan unos asaltantes con armas, asaltar a un negocio, y cuando se descuidan el del negocio saca un arma y les empieza a disparar. Y uno dice, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, pero eso es violencia también. Todo es violencia. Pero ¿de dónde vienen las malas palabras? Porque el que está narrando en esos videos dice malas palabras, dice malas expresiones. ¿Y sabes qué, hermano? Entran bien suave a tu mente. Entran bien suave y ni te das cuenta. Y de repente en tu mente empiezan a venir ya malas expresiones. Y gracias al Señor que Él nos revela de dónde vienen para que nosotros nos apartemos de eso. Y entonces yo dije, bueno, entonces voy a ver esos videos, pero sin volumen. Pero mire, Dios estamos con mi familia. Y dice mi hija, cuando estás viendo mucho de eso, empiezas a perder esa sensibilidad. Porque estás viendo mucha violencia. Y yo dije, oh my God, Dios hablándome aquí a través de mi hija. Ni siquiera puedo oírlos y tampoco verlos. Se contamina a uno, hermano. ¿Y sabes qué? Entran bien fácil, pero es bien difícil. Una vez que han entrado en tu mente, tienes que pelear contra eso. Tienes que pelear para que el Señor te libere de eso. Porque entra bien suave el pecado, pero cuando entra ya no quiere salir. Pero en el nombre de Jesús tenemos que presentar la batalla, hermano. Y sacar eso, hermano, que esa contaminación que se ha metido, hermano, dentro de nosotros. Entonces, de esta manera, dice, solo hay una manera. Y ese es Jesucristo. Nosotros en Jesucristo, porque Jesucristo dijo, fuera de mí nada podéis hacer, hermanos. Y solo podemos estar en la manera de Dios en Jesucristo, con la guianza del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu. La palabra del Señor dice que no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne, sino al Espíritu. Entonces tenemos que vivir conforme al Espíritu, amén. Dice, de esta manera, Dios Jehová Israel. ¿Quién es el que nos da todo, hermano? Es Dios. Dice, Dios Jehová Israel. Toda la gloria es para Él, hermano. Si nosotros, hermanos, queremos la bendición, queremos el Espíritu Santo, queremos el bautismo del Espíritu Santo, tiene que ser a la manera de Dios. Tenemos que estar en Jesucristo, amén, hermanos. Y tenemos que suplicarle a Él que Él nos dé a nosotros su bendición. Amén. Y dice, Dios Jehová Israel toda la tierra que había jurado a sus padres. Y sabes, hermanos, que era prometido, era jurado, hermanos, darnos de su bendición. Dice su palabra que Él con Jesucristo nos dio, juntamente con Jesucristo nos dio todas las cosas, hermano. Y Él nos ha dado la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, hermano. Tú tienes que creerle a Dios, hermano. Y así como Caleb peleó por esa montaña que estaba llena de enemigos, tú tienes que pelear por la bendición. Tú tienes que pelear por esa bendición. No te tienes que desanimar. Yo oí el testimonio cuando era adolescente, decía un hermano, mi esposa a los 15 días Dios le dio el bautismo del Espíritu Santo. Pero a mí me lo dio como en 4 años.
Y esa palabra era para mí, hermano. Porque también me daba unción del Espíritu Santo, pero no me daba el bautismo. Y eran como 4 años, ¿verdad? Y entra desánimo. Y otra palabra que siempre se me olvida, que está uno desanimado, ¿verdad? Como cuando uno está esperando algo y no llega. Y entonces yo me recuerdo que llega mi hermano un día riéndose a la casa. Iban a ser 3 días de vigilia en la iglesia donde él estaba. Eran muchas iglesias que se iban a unir en esas vigilias. Unos evangelistas también. Y en la primera vigilia llega mi hermano riéndose. El Señor estaba bautizando a muchos en la vigilia de anoche. Y hoy hay otra vigilia y mañana otra. Y yo me fui a la vigilia. Y sí, hermano, alrededor mío muchos eran bautizados. Yo recibía la unción del Espíritu Santo, pero no era bautizado. Y salí ahí como desanimado, ¿verdad? Porque no obtenía lo que yo quería. Pero Dios sabía, porque Dios sabe, hermano, en qué momento Él te lo va a dar. Él va a ver la pelea que tú estás dando, hermano. Porque Caleb no se quedó parado ahí y dijo, ay, que Dios me dé las ciudades. No. Él fue y peleó. Y hasta dio un premio por una ciudad. ¿Y sabes qué, hermano? Estaba leyendo aquí en este capítulo que a los levitas no les habían dado ciudades. Y sabes que una de las ciudades esas que conquistó Caleb, se las dieron a la tribu de Leví. Y dice, pero sus vías y sus campos, no dice vías, dice otra palabra, aldeas, dice creo. Pero sus aldeas y sus campos sí se las dieron a Caleb. Pero la ciudad que conquistó, que le costó mucho conquistar, con la ayuda de Dios, se la dieron a los levitas. Y sabes qué, ahí no dice, y Caleb se enojó porque le dieron esto a la tribu de Leví, no. Cuando estamos en el Espíritu, hermano, cuando estamos en el Espíritu, en unidad, hermano, no hay celos de la carne. No hay envidias, hermano. No hay murmuración, hermano. Cuando estamos en el Espíritu. Si te viene un celo, una envidia, sí, voy a decir a mí. Si se me viene un celo, una envidia, una murmuración a mí, es porque no estoy en el Espíritu. Entonces me tengo que fijar a qué horas estoy caminando en la carne y arrepentirme y pedirle al Señor y volver, hermano. Porque Caleb conquistó esa ciudad, pero se la dieron a los levitas. Y lee tú ahí. Pero miren, hermanos, aleluya, toda la bendición viene del Señor, aleluya. Y aquí dice que había jurado a sus padres. Hermano, el Señor ha jurado, ha prometido muchas promesas aquí en esta palabra de Dios. Y una de esas es el bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos que luchar por esa bendición, así como Jacob peleó por la bendición, ¿verdad? Así como Jacob peleó por la bendición, nosotros tenemos que pelear por la bendición. Como Caleb peleó por la bendición, tenemos que pelear por la bendición. Como Josué peleó por la bendición, nosotros tenemos que pelear por la bendición. Como Israel peleó por esta bendición. Y dice que Dios les dio la tierra. Dios les dio la victoria. Porque no es por nuestras fuerzas, hermano. No es con ejército ni con fuerza, le dijeron a Zorobabel, sino con mi Santo Espíritu, hermano, aleluya. Así el Señor te va a dar la victoria, me da la victoria a mí, hermano. Porque dice aquí que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Nosotros, hermanos, somos llamados a poseer esas promesas que Dios ha jurado y ha prometido para nosotros. Somos llamados a tomarlas para nosotros, para nuestras familias, para la congregación, hermanos, aleluya. Tenemos que poseer esas promesas que Dios nos ha prometido y ha jurado.
Y dice su palabra que como no había alguien más grande por quien jurar, juró por él mismo. Y dice, por estas dos cosas, en las cuales es imposible que Dios mienta, dicen Hebreos. ¿Qué es? ¿Cuáles son estas dos cosas? Es promesa y juramento, hermano. Dos cosas por las cuales Dios no miente, hermano. Y Él juró y prometió. Él no es un Dios mentiroso, pero nosotros somos débiles. Nosotros somos incrédulos. Entonces Él dice, les voy a dar promesa y juramento para ayudarles, para que crean, para que ellos puedan echar esa incredulidad. Por nosotros lo hizo. Juró, prometió y juró, hermano. Y hermano, por esas dos cosas, hermano, aquí dice que juró, pero para nosotros hay dos cosas, hay promesa y juramento, hermano. Nosotros solo tenemos que alcanzar, amén, hermanos, alcanzar esa bendición, hermanos, que está guardada para nosotros en el nombre de Jesús. Y dice el 44, dice, y Jehová les dio reposo alrededor. Bien, hermanos, entonces si tú andas en el Espíritu, conforme al Espíritu, dentro de Jesucristo, a la manera de Dios, en el camino de Dios que es Jesucristo, si tú le crees a Dios, hermano, y alcanzas esas promesas, hermano, entonces Dios te va a dar reposo. Te va a dar reposo. Por eso el Señor Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces, a la manera de Dios, amén, a la que es Jesucristo, nosotros vamos a tener reposo y descanso. Un reposo y un descanso, hermano. Porque vivimos, y lo digo por mí mismo, vivimos a veces como muy nerviosos, con mucha ansiedad. Amén. Ya sea en el trabajo, donde estemos. Y ¿sabes qué? Eso le quita a uno la salud. Eso le quita a uno la salud. Amén. Y yo me di cuenta en mi trabajo que yo estaba así. Y claro, los psicólogos vienen y te pueden dar tácticas, ¿verdad? Y dice, respire hondo y cuente hasta 10, ¿verdad? Pero hermano, la palabra del Señor es más segura. La palabra de Dios no falla. Dice que seamos mansos y humildes y entonces vamos a tener descanso. Dios nos va a dar reposo. No solo nosotros, sino alrededor. Esa es nuestra familia, hermano. Alcanza nuestra familia, alcanza la congregación, hermanos. Y dice, conforme a todo lo que había jurado sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Si andas conforme a la manera de Dios, hermano, en el Espíritu, amándonos los unos a los otros, teniendo misericordia los unos de los otros, hermano, ningún enemigo te va a poder hacer frente, hermano. El Señor te va a dar la victoria. El Señor te da la victoria por todos lados, hermano. Él es el que nos da la victoria. A Él sea la honra y la gloria, hermano. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y hermano, mira esta palabra aquí para finalizar, dice. No faltó palabra de todas las buenas promesas. No nos va a hacer falta nada, hermano. Porque juntamente con Jesucristo Él nos dio todas las cosas, hermano. Y están ahí, pero no las queremos tomar. Están ahí, está ahí la promesa del bautismo del Espíritu Santo y no la queremos tomar, hermano. Están ahí muchas promesas, hermano, y no las queremos alcanzar. Y están a nuestro alcance. Por eso Jesucristo dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cercano. Eso que dice, el reino de los cielos está a la mano, hermano. Está ahí. Tú solo tienes que creerle a Dios y luchar por esa bendición.
Y el Señor te va a bendecir a ti, a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos. Y como dice ese cántico, hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito, gracias Señor por esta palabra, gracias por esta corta meditación que tuvimos, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Ahora, hermanos,